María, nueva Eva. El tema de la nueva Eva. El tema de la relación entre Eva y María aparece por primera vez en las obras de San Justino, San Ireneo y Tertuliano. Se trata de una doctrina introducida en la Iglesia alrededor del año 130 después de Cristo, que se desarrolló junto con la doctrina de Cristo como el último Adán. En tal sentido, junto a la figura de Cristo, la antigua tradición apostólica asociaba una segunda Eva a él. Según San Justino, la relación entre Eva y María está compuesta por un paralelismo y una oposición. El paralelismo consiste en que las dos fueron vírgenes incorruptas, mientras que la oposición consiste en que Eva cooperó con Adán en la obra de nuestra desobediencia y muerte, y María cooperó con Jesús en la obra de nuestra salvación. Sin embargo, el tema de la nueva Eva no existe en el Nuevo Testamento, razón por la cual no ha tenido un desarrollo dogmático adecuado. Además, el concepto de nueva Eva también hace referencia a la Iglesia, como ocurre en la segunda epístola de Clemente, que sostiene que Dios hizo al hombre varón y mujer, siendo el varón Cristo y la mujer la Iglesia. De esta manera, existen dos usos tradicionales del concepto de nueva Eva referidos a María y a la Iglesia respectivamente. Ambas referencias tienen un fondo ideológico común, puesto que tanto María como la Iglesia tienen una función de cooperación activa en la obra de salvación de Cristo, así como la antigua Eva participó en el pecado del primer Adán. Aunque existen similitudes entre la Iglesia y María respecto de la obra de salvación de Cristo, existen también diferencias. La más importante es la siguiente: la Iglesia, en cuanto esposa de Cristo y madre de los cristianos, coopera en la distribución de las gracias de la redención a través de los sacramentos. En cambio, María, en cuanto madre de Cristo, coopera en la obra misma por las que esas gracias se adquieren. Esta diferencia también puede verse en los títulos adjudicados a María y a la Iglesia. Así, por ejemplo, la salvación por María y la salvación por la Iglesia no tienen el mismo significado. Cuando se hace referencia a María, la tradición apostólica alude al hecho de que María nos ha dado a Cristo a través de la libre aceptación de la encarnación redentora, al haber traído al mundo al Salvador, aunque esto no significa que María participe directamente en la distribución de las gracias de la salvación. En cambio, cuando se hace referencia a la Iglesia, la tradición apostólica alude a la aplicación inmediata de los frutos de la redención, es decir, a la acción salvadora en la que la Iglesia coopera con Cristo, distribuyendo las gracias que los hombres recibimos. De esta manera, ambas participan de la acción salvadora de Cristo, pero cooperan de manera diferente con ella. María y la Iglesia. La intercesión de María. Ahora bien, en cuanto María y la Iglesia son identificadas con la nueva Eva, era necesario que los teólogos establecieran un paralelismo entre María y la Iglesia. La comparación entre ambas figuras trajo como consecuencia que a María se le adjudicara una función intercesora. De esta manera, hay una transferencia a María de una tarea que originariamente estaba reservada a la cooperación de la Iglesia. Esta nueva función de María tenía también, fuera de las especulaciones teológicas, un lugar importante en la piedad religiosa. Por ejemplo, la famosa oración a María Subtum Praesidium anterior al Concilio de Efeso, o el grafito con el saludo Ave María en griego. Asimismo, en el siglo V, surgió la primera fiesta litúrgica de la Virgen llamada Día de María Theotokos, y, poco antes, a mediados del siglo IV, se introdujo la mención de María en el canon de la Misa Oriental. En resumen, en un primer momento, el tema de la nueva Eva no se aplicó a María y a la Iglesia del mismo modo. Luego, en un segundo momento, nació el paralelismo entre María y la Iglesia, pero tal paralelismo es parcial, pues María tiene una función semejante a la de la Iglesia respecto de la distribución de las gracias, pero conserva otra línea de cooperación en la obra salvadora de Cristo que consiste en haber hecho posible que el propio Cristo nos haya permitido acceder a tales gracias. Muchas gracias.